aquel que se desentiende de la política está condenado a ser gobernado por los peores hombres. Demar, ¿y tú cómo defines el último año de gobierno de Gustavo Petro? Como una tragicomedia donde hay mafia, hay escenas aptas para mayores de edad y por supuesto mucha corrupción. ¿Y estamos perdiendo nuestras libertades? Sí, las estamos perdiendo y es hora de actuar antes de que terminemos todos con una caja de un club, de un mercado o con una cartilla de racionamiento en nuestras manos. ¿Qué hubo más en este gobierno? ¿Robos, escándalos o simplemente politiquería? Comunismo cochino y podrido. ¿Qué se viene para Colombia en el 2025? La esperanza, Gustavo Petro es cosa del pasado. Los colombianos hemos salido de situaciones más complejas todavía. Superamos a Ernesto Samper, podremos superar a Gustavo Petro. ¿Qué tal amigos? Aquí desde las voces del secuestro estamos con la voz de un periodista, de un abogado que especialista y también magíster en Derecho Constitucional nos ayuda a entender cómo funcionan las libertades y la democracia aquí en Colombia, que también es docente y con su vocación de enseñar nos va a venir a dar un balance de lo que ha venido ser el año 2024 para Gustavo Petro, su presidencia y lo que viene para el futuro de Colombia. ¿Qué tal, Demar? Un gusto saludarte. Hola Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad, un gusto saludarte a ti, por supuesto a toda la audiencia tuya y poder compartir estos minutos me dan mucha alegría, sobre todo me llenan de recuerdos porque la última vez que entrevisté a Ervin Hoyos, me acuerdo tanto, le dije yo definitivamente, usted es demasiado valiente para hacer esta tarea. Y es un hombre que llevamos en el corazón todos los días, Joseph, y por eso me da tanta alegría y tanto orgullo escucharte y verte, por supuesto, en los zapatos, en los pantalones de Ervin Hoyos. Eso me emociona muchísimo. Muchas gracias, Demar. Muchas gracias. Yo valoro también mucho tu trabajo, el que hiciste con mi papá y el que estás haciendo hoy por defender la democracia, la libertad. Tengo entendido que eres coordinador en Escuela Libertad, ¿cierto? Sí, sí, soy coordinador programático de Fundación Escuela Libertad, que nació como un centro de pensamiento donde en medio de la pandemia se dictaba algunas charlas sobre temas del día a día, donde se hacía análisis económico, análisis de educación, análisis de temas de orden público. Y luego hemos logrado conformar un grupo con jóvenes, gente muy talentosa que hace muy buenos videos, con los que contamos la realidad del país de la manera que debe contarse porque lamentablemente algunos medios de comunicación están enmermelados o tienen una idea distinta de lo que debería decirse y terminan por desinformar realmente. Nosotros pretendemos contarle a la gente qué es lo que está pasando en Colombia, contárselo de manera diferente, además asertiva, por eso tenemos jóvenes que saben comunicar muy bien a sus pares lo que está pasando en el país, porque tienen que enterarse, ya es hora de que los jóvenes tomen el balón también y jueguen con nosotros en la cancha porque de ellos es este país, a ellos les pertenece el futuro y por eso no pueden ser ajenos a lo que nos ocurre en el día a día y sobre todo en una coyuntura tan compleja y tan especial como la que tenemos hoy en Colombia. Demar, con lo que dices de esta programación tal vez que tienen para contar la historia, ¿cuál crees que es la influencia que han tenido el relato, cómo cuentan las historias, la narración, en cómo nosotros sentimos como jóvenes la democracia o la libertad, o tal vez el estado de derecho que estamos teniendo hoy en día? ¿Tú crees que todo se deba a cómo cuentan la historia? Sí, Joseph, mira, la historia la cuentan los que ganan la guerra, los que ganan la historia. Y lamentablemente en este país los que ganaron la historia y los que ganaron la guerra no fue el Estado colombiano, no fueron los colombianos, fueron los terroristas de las FARC. Ellos están contando la historia como les da la gana. Mira que con tu papá se hizo un enorme trabajo donde se sacó los nombres, las personas, a todas estas niñas que habían sido violadas, abusadas y que posteriormente tuvieron que ser olvidadas por el Estado porque ni siquiera las voltearon a mirar. Son estas niñas de la Corporación Rosa Blanca, luego hicieron otras fundaciones con ellas y si te das cuenta, la historia no es de los victimarios que se sometieron a la justicia y pagaron por los crímenes, sino de unos sujetos que terminaron en el Congreso de la República dando cátedra de moral, creando leyes. Es que es impensable que esta gente hace
12 o 13 años estaba en el monte con un fusil ordenando secuestros o estaba en el monte ordenando ejecuciones. Y hoy aparecen como si fueran personas de paz, y entonces su salvoconducto es decir, es que nosotros firmamos la paz de La Habana. Pero ¿y entonces qué hicieron ustedes? Por qué no pagaron un solo día por tantos crímenes? Pues obviamente les importa una higa. No pagaron, no pagarán, lamentablemente. Y esa es parte de la concesión que hizo Juan Manuel Santos y que la hicieron con otros países, recuerda usted, como Noruega, como Venezuela, como Cuba, donde estoy seguro que si hubiera un terrorista que les hiciera tanto daño a esos ciudadanos y a ese Estado, jamás admitirían que les dieran amnistía e indulto para dejarlos libres e impunes en las calles y peor, jamás les hubieran dado micrófono, les hubieran dado una curul en el Congreso de la República por 8 años para que legislaran casi que en causa propia, porque eso es lo que han hecho. Entonces, la historia la han contado lamentablemente los malos de la historia. Y es que, a ver, Joseph, nosotros no hemos cometido ningún delito. Nosotros hemos sido gente que se ha esforzado por estudiar, por prepararse, por darle una voz a los que quizás no la tienen, por demostrar la barbarie y porque algún día se haga justicia. Eso es lo que hemos sido nosotros. Pero ellos no han sido eso. Ellos han sido violentos, han sido secuestradores, han sido asesinos, han sido reclutadores, se tomaron los pueblos, violaron mujeres, ejecutaron abortos. Esos son los crímenes que se tienen por cientos de miles, pero peor todavía se creó una comisión de la verdad, y oye muy bien ese término, comisión de la verdad, como De se la ha verdad. creado más de 9 comisiones de la verdad en América Latina, en países como el Ecuador, como Perú, como Chile, como Argentina. ¿Y para qué han servido las comisiones de la verdad? Para lavarle la cara a los criminales y luego presentarlos como víctimas. Yo tuve la fortuna, si se quiere pensar que así es, de haber leído en gran parte los resultados o los resúmenes y conclusiones de la Comisión de la Verdad en Colombia del conflicto armado. Y entonces avanza uno leyendo y se encuentra cada tantas 3, 4 páginas la misma conclusión. Y es que tomamos las armas porque el Estado colombiano no nos garantizó los mínimos vitales. Y es que Claro, la tomamos culpa las es del armas. Estado. Claro, la culpa todo el tiempo es del Estado, en la mujer guerrillera, en el guerrillero raso, en el comandante guerrillero. La culpa es del Estado. El Estado tiene la culpa de todo. Y entonces todos pagamos. Pero date cuenta, la historia la cuentan ellos a través de esa comisión de la verdad. Pero aquí no hubo verdad. Se supone que se desmovilizaron 13.000 guerrilleros de las FARC. Y hoy tienes tú 4 frentes guerrilleros. Tienes el de Iván Mordisco, el de alias Cararcá, tienes el de Iván Márquez y tienes el de Walter Mendoza. Tienes 4 grupos guerrilleros. Por falta de uno, ahora tenemos 4. Ese es el verdadero resultado del acuerdo de La Habana que Juan Manuel Santos y Gustavo Petro tanto defienden. Pero además, mira, la Contraloría nos ha dado datos exactos de cuánta plata se ha invertido en ese acuerdo. Y estamos hablando de casi 80 billones 2016 al 2024. ¿Y para qué han servido 80 Se me billones fue de la pesos? onda hace un momento. Ya, Se pero me aquí fue te la tengo onda otra. hace un momento. Pero te estaba contando que el acuerdo de La Habana ha significado el gasto de dinero por 80 billones de pesos. 80 billones de pesos, millones de millones. Y la pregunta es, ¿qué hicieron con 80 billones de pesos del 2016 al 2024? ¿Cuál paz hemos alcanzado si tenemos 4 grupos guerrilleros? El de Walter Mendoza, el de alias Iván Mordisco, el de alias Calarcá y el de alias Iván Márquez. ¿Para qué ha servido? ¿Realmente nos van a decir que sí, que es que ha sido importante, que hoy en día estamos en paz, vivimos en paz? Eso no es cierto. Es una falacia. Pero claro, Claro, ellos han además de que la establecido perspectiva de seguridad cada vez es menor, ¿no? Cada vez es más baja. En todo lado, absolutamente. incluso en las ciudades principales. Claro, es que eh, no tenemos seguridad. La única seguridad que hay es la de esos criminales que para dolor de los colombianos, Joseph, por ejemplo, en Norte de Santander, en Cúcuta, bajaron de un camión con una cantidad de regalos, hicieron a la gente formarse en filas y empezaron a Y repartir están regalando los regalos. regalos, dando Y entonces regalos de decían que el Navidad, sí. comandante no sé qué cosa, porque no recuerdo cómo se llama el criminal, que el comandante tal les manda estos regalos y la gente aplaudía. Pero por favor, este es el mundo de lo subnormal. ¿A qué horas nosotros tenemos que aplaudirle a un grupo terrorista? Pero peor, ¿a qué horas tenemos que hacer fila para que el grupo terrorista nos regale un carrito?
Y yo sé que muchos van a decir, Estamos "Ay, volviendo a una época de Pablo Escobar, ¿no? tal Como cual, cuando pero bajaba y en Medellín daba regalos o le arreglaba vidas a personas para remediar un poquito como el que peca y reza empata. Entonces, lo mismo, están idolatrando a un criminal otra vez. mira, lo grave es que haya gente que sabe que ellos matan, secuestran, violan, desaparecen y les reciben algo. Primero eso. Y lo segundo, no falta el que me esté escuchando y me diga, pero por favor, si el Estado nunca regala nada, el Estado no nunca nos ha dado un juguete, el Estado solo nos trae problemas e impuestos. Vengan, es que el Estado no tiene Pero por qué regalarle nada a usted. aquel que se cree ese cuento de Mar es el que se creyó el relato de que el Estado era el victimario y que es el creador de todos los males que ahorita tiene Colombia. Porque es, como ese es el relato que nos han metido incluso desde la Comisión de la Verdad, que parece muy orwelliano, ¿no? Muy Sí. 1984, creando un departamento que cuenta la verdadera historia de lo que pasó para hacer quedar bien al gobierno que esté. Entonces, Es que está porque como inventado. el que maneja el presente controla el pasado y el que controla el pasado controla el futuro, entonces, como dice George Orwell, entonces en esa narración de relatos es como cambia la narrativa de las personas. Entonces las personas empiezan a ver otra vez es al Estado como el malo, como el victimario. ¿Y Claro, tú entonces, crees, sí, sí, por favor. perdóname, Demar, me gustaría preguntarte si con todo esto que me dices, tú ves la libertad de Colombia en riesgo? En este momento, 2024 terminando, empezando el último año del nefasto gobierno que hemos tenido, ¿nuestra libertad está peligrando? Sí, 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 totalmente, totalmente. ¿Por qué? Por qué creo que la libertad de nosotros está en peligro? Mira, Joseph, yo no sé si la gente se da dando cuenta, pero en las democracias, las dictaduras arrancan con la teoría de la rana en el agua caliente, ¿no? Eh, la rana a nosotros nos han puesto en remojo desde 1991. La Constitución de 1991 es una constitución abiertamente socialista, asistencialista, paternalista es el Estado. Y pretende darle a todo mundo de todo, pero en la vida real no le da nada a nadie, porque además se lo roban, la mitad de lo que dan, o más de la mitad se la roban los politiqueros, porque eso pasa muchísimo. Eso se parece, eso de te doy todo, no te doy nada, se parece al dicho de la Agenda 2030, ¿no? Claro, You will porque not a fin de own cuentas, nothing and be happy. sí, claro, pero es que además date cuenta que el socialismo es canalla, el socialismo es canalla, es brutal, es demoledor, el socialismo y el comunismo, que además, ojo que el socialismo es el primer estadio y el comunismo es el resultado del socialismo. De aquí a comunismo no estamos lejos, ya tenemos presidente que puede hacer posible esa realidad que a muchos les emociona, como por ejemplo cuando usted lea a Margarita Rosa de Francisco viviendo en Miami, en un país altamente capitalista, moviéndose en una Jeep que en Colombia debe costar 300 o 400 millones de dólares. Idolatrando Y, esa ideología, ¿no? y entonces ella apoyando el comunismo colombiano de su amigo Gustavo Petro o de su fan, porque pues no son amigos, creo que son fan de, ella es fan de él. Hombre, pero venga, viva acá y dése cuenta lo difícil que la tiene. El 36% de los colombianos se está acostando sin comer tres veces al día, come dos, y algunos comen solamente una vez al día. Esa es la verdadera situación del país. Claro que estamos en peligro, y estamos en peligro porque el gobierno actual es un gobierno que ha decidido cogobernar con la criminalidad. Esa es la parte negativa. Y usted me dirá, pero ¿cómo que cogobierna? Pero por supuesto, en cualquier otro gobierno no se había visto que las FARC ni el ELN, ninguna guerrilla, se atreviera a desplazarse por entre los pueblos como Pedro por su casa, diera órdenes y de hecho lo vimos en Nariño, cómo llegan los guerrilleros y a un puesto de policía y le dicen ustedes tranquilos, ustedes calladitos, ustedes hacen lo que nosotros les decimos. Y dígame, ¿se cayó el ministro de Defensa? No. ¿El comandante de la policía? No. No, nada, no, no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Pues por una cosa elemental, porque están conectando, están trabajando en sociedad y los víctimas de eso somos nosotros los colombianos. Estamos de por medio. Entonces, si la democracia está en peligro,
Y la gente tiene que pellizcarse. Y los jóvenes que se equivocaron creyendo que es que Gustavo Petro podía ser ejemplo de algo, Joseph, es bueno que saquen la mano y digan, nosotros queremos recomponer este país. Y eso es en las urnas, no con violencia. Nosotros debatimos, hablamos con argumentos, con la ley, con la constitución, ellos con los fusiles, las piedras, las bombas Molotov, las papas bomba. Eso es lo que hacen ellos, eso es lo que nos diferencia. Ahora, Pues es mira, bueno que mira hagamos de la mar. reflexión. Sí, No, continúa, continúa. no, simplemente una reflexión corta. Yo me he cuestionado muchísimas veces viendo a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, a la gente que tanto aprecio, viviendo en Colombia en estas dificultades, y pienso, ¿habrá otro país donde la comunidad decida elegir alcalde de mayor al violador del barrio? ¿O habrá algún país donde decidan convertir en presidente a un asesino? ¿Habrá un país donde conviertan en mandatario, en gobernador o en gobernante a un secuestrador? No existe en ninguna parte. ¿Por qué? Porque la persona que llega a tan alta dignidad tiene el deber moral, ético en su propio fuero interno y social de darle ejemplo a la demás ciudadanía. Pero obvio, pues eso parece que se perdió, entró en desuso. Aquí cualquiera es cualquier cosa. Ve, mira, por favor, cómo se conformaron las listas al Congreso de la República. Ahí te vas a dar cuenta que es muy poco lo que se puede sacar, porque realmente lo que la gente terminó por votar en este país fue cualquier cosa. Yo escuchaba gente que decía, "Ah, pues mejor votar por un guerrillero que votar por otro ladrón igual". Pues resulta que pudo haber pasado que le salió guerrillero y le salió igual de ladrón o peor de ladrón. ¿O es que acaso la unidad de gestión del riesgo y los 700.000 millones de pesos que se robaron no hace parte de esa corrupción que la gente decía que iba a cambiar con la llegada de Petro? Claro, esto vendría ya siendo el voto castigo de la gente, ¿no? Entonces ya la gente, por ese mismo sacrificar libertades con otros gobiernos o con otras personas, pues entonces el voto castigo fue, voy a votar por todo lo contrario, a ver qué pasa. En Pero fue un Honduras pasó, experimento. en Honduras pasó con Xiomara Castro. La derecha venía gobernando, la centroderecha, porque ni siquiera la derecha, la centroderecha. Y eligieron a Xiomara Castro. Increíble. A una comunista de tiempo completo. No tan disparatada, tan absurda como lo puede ser Gustavo Petro, ¿sabes? No existe un presidente, es que ni siquiera Maduro. Alguien que invente tantas cosas todos los días y que proponga problemas imposibles de solucionar, no existe. Yo te doy algunos temas de propuesta de Gustavo Petro que tú los escuchaste, los viste. De hecho, en la hora de la verdad tenemos un especial sobre las promesas de Petro. Además de que creo que sería importante empezar por ahí para todas las personas jóvenes que estén escuchando y que se arrepienten del voto, hacer una revisión de las promesas y cuáles fueron los objetivos que se plantearon desde la campaña, ¿no? ¿Se han cumplido? ¿Cuáles se lograron? ¿Cuáles no? ¿Por qué? Entonces creo que es un buen inicio para poder empezar a hablar de el balance del año. Mira, Joseph, lo primero es darse cuenta a quién eligieron. El pasado de una persona es absolutamente fundamental para poder predecir su futuro. No en vano, has escuchado que como fue el desayuno, será el almuerzo. Y es así. ¿Qué es el pasado? El pasado ha sido el de un hombre que fue violento, un hombre al margen de la ley, que estuvo preso y que después de 30 años de lucha política logró hacerse con el poder. Y no ganó el pueblo colombiano como él dice o dijo. Ganó el M-19 porque lo ha dicho también. Y es su mayor orgullo el M-19. Una guerrilla que también torturó, secuestró, asesinó. Una guerrilla que nació de la guerrilla de las FARC, porque algunos de esos comandantes, como Pizarro, como Iván Marino, terminaron de las FARC pasando al M-19. Esa es parte de la historia que tienen que conocer. Por favor, y las FARC ha sido catalogada grupo terrorista por la Unión Europea y por los Estados Unidos. Y se Claro, persigue a los criminales de las incluso FARC. así pasó con el hermano de Pizarro cuando hubo la masacre en Tacuyó.
que no fue él, él salió con 1.600 millones robados de las FARC para poder montar otro grupo. Así empezó a adoctrinar personas, a reclutarlas, violarlas, torturarlas. Entonces, todo se desprende de otro virus, de otro cáncer que teníamos en Colombia. Claro. Y ese tema ideológico en el que nos llevan tanta ventaja, ¿cómo se ve representada en las propuestas que hicieron de Mar? Mira, lo primero es que le vendieron la idea idiota a la gente de que el Estado les tiene que proveer de todo, de comida, de cultura, de educación, de plata, de trabajo. Si bien es cierto, la Constitución Política de 1991, que es una copia de la Constitución alemana de la posguerra, es absolutamente garantista, no puede pensarse que es lo mismo con Dinamarca que Dinamarca, lo decía el poeta. Es que no es lo mismo, pero bueno, aquí quisieron que fuera lo mismo. Y entonces nos plantearon un país donde nosotros no hemos sido capaces de vivir. Y no nos hemos desarrollado como país por una razón sencilla, ¿no? Aquí tenemos un problema de malicia indígena, un problema de crisis moral. Aquí creemos que es válido colarnos en la fila, pasarnos el semáforo, robarnos lo que podemos. Ese es un problema de Colombia, una crisis moral. Y en medio de esta crisis moral eligen a un tipo que probablemente es lo más amoral que existe. Ese no Sí. sabe que es una cosa moral, no sabe qué es moral o creerá que moral es una mata de mora. Cualquier cosa, pero no lo ven, no tiene respeto por la Constitución y la ley. Entonces se hizo una serie de promesas propias de un socialista, de esos que cree que tiene plata raudales para invertir. Por ejemplo, date cuenta, una de las propuestas más absurdas, y lo digo absurdas no porque no sean realizables, algún día se podrá, sobre todo con un tipo serio, un tipo que hable con papel en mano, pero no un tipo que esté diciendo, hay que cuidar la selva amazónica, estamos destruyéndonos, viene el Agamenón, el Armagedón, el no sé qué, que no sabe ni siquiera a qué se refería, si a Sí, Agamenón sí, o sí, sí. Armagedón, que supongo yo era el Armagedón. Y entonces nos vamos a extinguir. La humanidad tiene sus días contados. Él, el apocalíptico, encarna ese ser del apocalipsis y viene y le cuenta a Colombia que esto se va a autodestruir en segundos. Pero mientras hace eso, durante el año, durante el año, lo que lleva del año 2024, este señor viajó 53, 54 veces fuera de Colombia en un avión gigante que deja una huella de carbono importante, que no es lo mismo si tú le montas a ese mismo avión 260 pasajeros o 230, así viajan tres o cuatro personas, que es lo que hace Gustavo Petro cuando se va por el mundo a dar cátedra de defensa del medio ambiente. Primera cosa. Y ahora me van a decir, entonces, ¿qué quieren? ¿Que no viaje? ¿Que viajen qué? No, es que lo que quiero es que sean coherentes, que no digan que se va a destruir el mundo porque te montas en un avión, porque eso no es verdad. Y que ¿Qué tal? después vaya y se monte en un avión Claro, con y dos, después va y tres se monta. Lo que personas. quiero es que sea coherente. Y si no quiere, además, si fuera mucho más coherente, voy a poner ejemplos, inclusive el de Andrés Manuel López Obrador, el de ahora, el de Sheinbaum, la nueva presidente de México, o el de Javier Milei, que dicen, nosotros no debemos por qué tener un avión privado. Vamos a viajar en un avión comercial. Pues montes en un avión comercial. Y con eso usted ayuda porque transporta a mucha gente, pero además no está causando un daño tan grave a la capa de ozono por sus viajes de placer o sus viajes de trabajo, que serían los de Petro. Pero mira, Mira que hiciste una muy buena síntesis con una sola palabra, incoherencia. Entonces yo creo, Demar, que hagamos después de cada punto una síntesis con una palabra. Dejémosle una palabra para resumir el desempeño en el área del que estamos hablando. Entonces, en perfecto. cuanto a propuestas, cumplimiento de propuestas que en última se vuelven populismo puro, es incoherente lo que está Pero en haciendo todas, el gobierno Petro. incoherente e ignorante. Te estaba hablando a ti del tren elevado entre Barranquilla y Buenaventura. ¿Qué tal el desafío de Gustavo Petro? Él dice, vamos a ganarle la partida porque ya nos cansamos. Panamá es dueña de cómo une los dos océanos y entonces el mundo es globalizado y Colombia también puede. Él cree que armando un puente, un tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla, van a dejar de utilizar el canal yo no sé quién. Eso me parece tan estúpido como absurdo. Es un canal, una vía férrea que tendría una longitud de más de 1.300 metros
de distancia y que según él es elevado para no impactar el medio ambiente. A ver, pero ¿en qué estará pensando? ¿Será que cree que eso desde un helicóptero tiran la infraestructura y que queda ya puesta? Que no es Sí, necesario como en un mandar, juego, como un como, Tetris. Él quiere hacer como un si estuviera Tetris. jugando Minecraft, como si estuviera jugando Minecraft y que ustedes lo deben jugar los jóvenes. Mis hijos lo hacen, por eso sé el nombre y sé que esas cosas son posibles. Solo en Minecraft Claro. se puede construir una cosa de esas sin afectar el entorno, como lo pretende Gustavo Petro. Y así propuso un tren elevado que pase por el Darién, pasando también del Chocó al otro lado de Panamá. También propuso un tren de alta velocidad, un tren bala en La Guajira. La Guajira, hombre, no ha sido capaz de llevar agua. Y lo que A La hizo el otro Guajira, día sí. con una firma, con un empresario muy famoso en Colombia, fue entregar unas bicicletas con unos garrafones para cargar agua. Claro, porque eso fue lo único que quedó de todo el escándalo. Pero además ni Eso fue siquiera lo lo entregó único el que gobierno quedó con con su plata agua. y con la mía. Lo entregaron con plata de un empresario que dijo, venga, a modo de ayudemos de alguna forma. Mala idea no es, claro, unos garrafones está bien. Pues ya que los 40 carrotanques no funcionaban, pues los garrafones servían. Pero entonces Sí. está eso, prometió condonar las deudas del ICETEX y no condonó ninguna deuda. Dejó sin estudio para el próximo año, muchos están en problemas porque son 200.000 personas que necesitan las becas y necesitan el préstamo de parte del ICETEX y no lo tienen. Eso es otra babosada. A nadie se le ocurre que la educación, el agua, la luz, cualquier cosa sea gratis. Todo vale, todo vale. Alguien la tiene que pagar. Mira, un semestre en la Universidad Nacional cuesta en promedio 20 millones de pesos. Si yo tomo los gastos de lo que significa tener un joven estudiando en la Universidad Nacional. Y esos 20 millones, los resentidos dirán, ah, que lo paguen los más ricos, ellos tienen con qué pagar. Pero, Ujú. señores, a ver, deténganse un momento y piensen. Es que la riqueza no está debajo de las piedras, ni en el aire. La riqueza hay que trabajarla, producirla, levantarse todos los días muy temprano a trabajar para poder conseguir un peso, para poder pagar impuestos y para poder ayudar a tanta gente que lo necesita. Pero el pensamiento de los comunistas es estatizarlo todo, acabar con el empresario, evitar que haya propiedad privada y volverlo todo comunista, común, como lo es Cuba. Y ponen de ejemplo a Cuba y dicen que es que Cuba es un ejemplo. ¿Ejemplo de qué? La gente no tiene luz, la Exactamente, gente no tiene comida. es que es Alguien- esa idolatría a la rebelión, esa idolatría a estas utopías, porque el socialismo hay que decir una cosa y es que es totalmente utópico, ¿no? De hecho, por eso es que es platónico, es incluso platónico y por eso Es Platón platónico, claro, señala platónico. siempre al cielo pues señalando el mundo de las ideas, de la utopía, de qué podría ser el mundo perfecto, cómo es el mundo perfecto, pero pues también el humano es tan corruptible que en la necesidad siempre cae a, digamos, a su propio interés. No existe el humano que no sea corruptible. El día que a una persona le haga falta comida para su familia va a robar. Sí, o sea, todos los humanos son corruptibles, así como la utopía es imposible que exista por lo mismo que los integrantes de esa utopía son humanos, ¿no, Demar? Pero, por ejemplo, aquí cuando tú me mencionas este ya tema económico, ya nos quedó claro que en tema de propuestas es incoherente, incoherente e ignorante. Y cuando hablamos de temas tal vez económicos, nosotros hablamos de ese crecimiento económico que él decía, ¿no? Entonces, hablaba de la generación de empleo, del manejo de la deuda pública, entonces que no, subámosle a esto para poder bajar un poco aquí a la deuda. La inflación, la estabilidad macroeconómica, que en últimas Colombia tiene una estabilidad macroeconómica que se basa tal vez escuchaba una vez a un representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, que me decía que hay un libro que menciona y que no da la explicación a decir que, en últimas, el narcotráfico y muchos otros delitos se vuelven el colchón, un colchón macroeconómico que sostiene la economía colombiana. Entonces, ¿cuál fue la propuesta en economía para crecimiento económico y cómo se ha llevado a cabo desde la vista de Demar Córdoba?
Mira, lo de la economía no podía ser peor. Gustavo Petro se precia de haber estudiado en el externado de economía. Y yo no soy economista, he sido periodista y he tenido que aprender de economía por el ejercicio Pero él del dice que periodismo. es abogado, ¿no, Demar? Y eso no me convierte en, en economista. Respeto profundamente a los economistas, Sí, les claro. aprendo, leo y aprendo porque esa es parte de la tarea, pero no me va a creer economista. No porque en mi universidad hubiera una facultad de economía, yo soy prácticamente economista. ¿Qué es lo que dice Petro? En su universidad había derecho, hay derecho, de hecho, en la externado, y que él por eso prácticamente es abogado. ¿Qué tal el nivel? Pero bueno, tampoco economista, ¿sabes? Porque es que un tipo que conozca medianamente la economía colombiana sabe que este país no resiste una impresión de billetes. Pero Gustavo Petro cree que sí, que aquí lo que hay que hacer es imprimir billetes, que aquí lo que hay que hacer es acabar con el Banco de la República para que deje de ser independiente y saque el dinero que tiene y lo ponga a circular para los más pobres. Mejor dicho, Petro nos va a Demar, y sacar por de ejemplo, pobres hablando de eso, mañana. Petro, para tal vez la gente que no ha estado muy pendiente de esas noticias, Petro, ¿por qué quiere el control del Banco de la República? Por lo ¿Qué quiere mismo, hacer? porque lo que él quiere hacer es poder imprimir como le venga en gana, manejar las tasas de interés como a él le viene en gana. O sea, Eso es como lo en que él quiere. Venezuela. Claro, es que este experimento lo hicieron ya en la Argentina y fue un desastre. Y en Venezuela, por supuesto. Pero es que Petro no le importa, Petro no le interesa. Petro, date cuenta, Petro tiene una personalidad narcisista y el narcisista desprecia lo que piensa el otro. Cree que lo que piensa él es más importante que lo de cualquiera otra persona. Siente que él es más importante que cualquiera que le habla. Siente que aquellos que opinan lo hacen para fastidiarlo. Ese es Gustavo Petro, el narcisista. Y por eso maneja la economía como él cree que tiene que manejarla. Y obviamente Colombia creciendo al 2% no es nada. Pero ¿qué pretendía? Estamos a épocas de pandemia. Nosotros, realmente, si tenemos que pensar en quién ha manejado buena economía, lo hizo Iván Duque, ¿sí? Antes y después de pandemia, a pesar de la pandemia. Hoy Petro se compara con los días de pandemia para decir que es que Colombia va muy bien. Está engañando a la gente porque tiene que Claro, comparar el no último estaba año en de una Duque. crisis. Claro, tiene que comparar el último año de Duque con los años suyos, si lo quiere, pero no puede compararse con la pandemia porque él no ha sufrido, por fortuna, los colombianos no hemos sufrido, porque yo no me imagino en un gobierno tan inútil, tan inepto como este, nosotros estar en medio de una situación de emergencia mundial. Sería el acabose. Si este tipo dice lo que dice cada 8 días antes de ir a agenda privada, y se le ocurren las cosas que se le ocurren. Recuerda que él estuvo en contra inclusive de la misma inyección y después se la puso, ¿no? Porque él se vacunó. A él le molestaba, yo no entiendo qué le molestaba y muchos de los suyos son antivacunas. Mira, yo creo que yo no soy científico para poder decidir sobre si lo hago o no lo hago. Yo soy una persona que vive y que responsablemente tenía que hacer lo posible para sobrevivir y no perderme y no perder a mi familia. Esa es la realidad. Y bueno, y aquí hay un discurso, una discusión muy amplia de si se debía o no se debía. No sé, cada quien tomó una decisión. Y qué bueno los Ujú. que no hicieron nada y les fue bien, y qué mal que los que no hicieron nada y les fue mal, y qué bien los que hicimos algo y nos fue bien. Cada quien tome su propia decisión. Pero yo me imagino, pues, nosotros en una emergencia con este sujeto, Es porque que es que a eso sería quería ir. peligrosísimo. A eso quería llegar con lo que dijiste, porque es preocupante que con lo de la unidad de gestión de riesgos, como se acabó la plata ya y se le volvió la plata de bolsillo, la caja menor, entonces, ¿qué va a pasar el día que tengamos una tragedia con, digamos, un riesgo, digamos, de los que suple, de los que algún desastre de los que acapara la unidad de gestión de riesgo de mar? El día que pase algo y esa plata como la cogió él de plata de bolsillo, ¿qué va a pasar? Lo grave es que no va a haber con qué atender la emergencia. No hay con qué, no hay con qué. Lo dijo Carlos Carrillo, que aparte de inventarse términos rebuscados como las lluvias agrestes, no entiende cómo puede haber lluvias agrestes. No ha hecho una cosa diferente. Carlos Carrillo vino muy bravito y le quitó el contrato a Alfredo Sade, el amigo de Gustavo Petro. Ese que es un maníaco, ese sujeto es un maníaco. Ese que decía, cogiendo una pelota creo que era una pelota esas que se le dan a las mascotas que tienen muchos punticos, diciendo que ese era el coronavirus y con un bisturí lo iba cortando y diciendo que así lo estaba destruyendo. Hombre, esto no es de una persona normal. Es que es una vergüenza. Eh,
y hoy no habría cómo responder a una emergencia. No, 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 no habría con qué. Sobre todo porque además da un paso más grave a la economía. Firmó un decreto de presupuesto general para el próximo año, para el 2025, de 523 billones de pesos. Y él es consciente que en 12 billones de pesos está desfinanciado el presupuesto. Eso significa más deuda, por supuesto. Y eso significa que a él no le da la gana de cerrar consulados, embajadas. Desde que él es presidente, ha abierto 21 consulados y 9 embajadas. Eso son es mucho dinero. Pero además le ha permitido darle un 1,8 billones de pesos al Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez, que no ha servido para nada. Yo le pregunté al Ministerio de la Igualdad cuántas personas tenían en el ministerio que hablaran o que manejaran lenguaje de señas, braille, y cuántas rampas había de acceso al edificio. ¿Y La qué respuesta dijeron? es que por ahora solo tienen una persona que habla lenguaje de señas. Una persona en un edificio. Y además no podrá atender a todos los que llegan. Ese es el Ministerio de la Igualdad, pura y física mentira, paja. No es cierto. ¿Cuál igualdad? Si va una persona invidente y no tienen cómo atenderla. ¿Cómo si va una persona sordomuda y no tienen con qué atenderla? ¿De qué igualdad están hablando? Igualdad es tratar a los que tienen una disminución en su capacidad como si fuéramos iguales, pero no la tienen. Entonces es pura carreta, pura ideología, pura Agenda 2030, pura paja, puro sofisma. Y con eso quieren enredar a la gente y hacerle creer que, oh sí, el gobierno del cambio Yo sí creo que... que la igualdad que ellos ven realmente es solamente la de género. Esa es la única que están defendiendo, porque las igualdades, cuando se habla de discapacidades, pues esa se está dejando atrás. Pero es que yo tampoco creo que exista igualdad de género. Porque es que además, lo primero que sea decirlo es que existe hombre y mujer, ¿vale? O sea, Exactamente. el Yo también resto, tengo ese pensamiento, ¿no? Y yo además tengo que decirlo, así como hay hombre y mujer, yo la verdad es que creo que ni siquiera entre hombres somos iguales. O sea, yo creo no, que pues que no así existe la como igualdad. tú No. piensas distinto a mí, actúas distinto a mí, tu cuerpo es distinto, tú tienes unas capacidades que yo no tengo, de pronto yo unas que tú no, todos somos distintos. Todos somos Entonces, diferentes y ¿de qué igualdad se habla? la igualdad es inexistente desde siempre. Los filósofos enfrentaron este problema de pensar si había igualdad e inclusive hubo un gran debate de si esto tenía que ser en una suerte de comunidad, de comunismo o no. Y mira, recuerda que inclusive se planteó en épocas del contractualismo si lo que debía haber era eliminación de la propiedad privada, porque la propiedad privada siempre genera guerra, porque todo el mundo quiere tener lo que el otro tiene y los bienes en la tierra son finitos y no todo el mundo puede tenerlo todo. Es que es una crueldad. La tierra es se les olvida, es una bola, un globo, donde todos Finita. estamos encerrados y todo es finito. Aquí no hay nada infinito. Ni el aire es infinito, ni el agua es infinita, ni la tierra es infinita, ni la plata es infinita. Nada puede ser infinito. Lo que es infinito es el cosmos que está más allá de la tierra. Pero están Mira, proponiendo mira, que aquí de haya todo mar, para todo mundo. yo creo que ese va a ser el tercer punto que vamos a tratar, pero me gustaría concluirlo con la síntesis de una palabra. En desempeño económico, cuando estábamos hablando del manejo de la deuda pública que se está subiendo, cuando está subiéndole el costo a algunas cosas para poder equiparar a la deuda que tenemos, o por ejemplo la inflación o el supuesto crecimiento económico que íbamos a tener y el deproche de plata que se está haciendo, ¿cuál sería la palabra con la que tú harías una síntesis del desempeño económico para Colombia? Incapaces. Incapaces. Son incapaces. Sí, absolutamente. Incapaces, además que son incapaces en todo el gobierno, porque ellos pretenden a través de la ideología transformar los números, las cifras y las condiciones de vida de las personas. Es que es impracticable. Los números no mienten, son sumas y restas, son multiplicaciones, divisiones. O sea, los números no mienten. ¿Por qué tienen que meterle a esto ideología pensando que con ideología uno puede salir adelante económicamente hablando? No, no, no es cierto, no, no Y de mar, funciona. ¿qué tan cerca estamos nosotros de un 1984 con un gobierno así?
Mira, yo creo que este lo intentó o lo está intentando. Tiene unas bodegas muy activas, muy peligrosas, rayan con lo criminal porque están dedicados a hacer perfilamiento, a hacer ataques personales sistemáticos contra algunas figuras. Yo no me meto nunca con ellos, de hecho con ninguno. Además, no soy interlocutor válido de su bajeza, ¿no? Si yo tuviera algo de criminal, me lo pasaría peleando con ellos porque tendría esa capacidad. Pero no tengo tiempo para dedicarle esfuerzos a hablar con un idiota que no quiere salir de su imbecilidad colectiva, donde creen que este sujeto es el Mesías y descubrieron que van a terminar peor de como empezaron. Yo creo que sí, lo han intentado, han reforzado muchísimo eso que ellos llaman los medios alternativos, que no es otra cosa que unas cloacas donde una gente dice cosas sin tener idea de qué es lo que está diciendo. Una cantidad de ignorantes. Es que, pues fíjate, en los ministerios, ¿qué ministros son destacados y por qué? Irene Vélez, siendo una excelente nadadora, que eso fue lo que dijeron de ella, una profesora con un doctorado, que bueno, yo creo que no todos estamos lejos de tener un doctorado, la graduaron de ministra de Minas cuando no tenía idea de eso. Cuando a la señora le preguntaron por una cifra, no supo si eran 10 billones o miles de millones, no supo cómo era eso. Entonces, en el gobierno de Gustavo Petro, lo que hizo Carrera fue ser ignorante es más importante y más valioso que ser técnico preparado. Y lo que usted tiene es el gobierno de los ignorantes, que pretenden manipular a la gente a través de las emociones. Ah, porque en eso son expertos. Un debate con ellos es tan aburridor, tan harto. Pero es la apelación al sentimiento todo el tiempo. Claro, porque ¿para qué uno debate con ellos si uno sale con una cifra y dice, lo que pasa es que usted no quiere que los pobres salgan de la pobreza? Pero a ver, lo que estamos diciendo es que hay que sumar y darnos cuenta si tenemos la capacidad. Pero Porque eso además, siempre en un debate con una persona de estas de mar se vuelve un ad hominem todo el tiempo, ¿no? Eso es un ataque al interlocutor por cualquier cosa. claro, y siempre uno será el malo del paseo sin darse cuenta que uno no es ni multimillonario, ni es el de los más ricos, nada de esas cosas. Uno es una persona común y corriente que entiende que el Estado me tiene que garantizar a mi seguridad, eh, una vida digna, que me tiene que garantizar educación, salud, pero cuando dice garantizar significa que yo tengo que trabajar para que eso sea posible. Pero estos manes Y en leyeron la cuanto, Constitución de la manera que la ven y ellos creen que sentados en una silla sin hacer nada, porque además izquierdópata que se respete, duerme hasta las 10 de la mañana, se pega la perra todos los fines de semana. No trabaja porque cree que eso es un insulto al hombre y una forma de esclavismo moderno. Trabajar es esclavista. Ellos obviamente están en otra dimensión, en el de lo paralelo, y muchos de ellos seguramente, como el gran Mesías, consumirán alguna cosa y creerán de verdad que es que los están explotando. Ay, les toca trabajar 8 horas, qué explotación, pobres hombres, mujeres. Y entonces adornan las cosas y dicen, es que los más ricos tienen que darnos a los más pobres. Y se inventaron la teoría de Irene Vélez, una del decrecimiento y la otra, la de la redistribución de la riqueza. Yo no entiendo. La riqueza no y se por puede ejemplo, redistribuir, la riqueza se produce. cuando uno habla de esta nueva política social, también educativa, donde veíamos a Susanita diciendo que deberían reducir las horas de estudio o que tal vez los niños deberían entrar a una hora distinta. ¿Qué están creando con eso? Están creando a un perezoso que no va a trabajar, a una persona que le tenga fastidio al conocimiento y al aprendizaje, ¿o qué están creando, Demar? Porque eso es Sí, una de las políticas sociales que quieren meter, ¿no? Entonces, ¿qué esto es están un tema creando? de volver parásitos a las personas. Ojo, las dictaduras triunfan donde la gente se convierte en parásito. Las dictaduras triunfan donde a la gente le quitan su libertad. Estos tontos no se han dado cuenta que les están robando la libertad. Cuando a usted le impiden trabajar, le impiden estudiar, le impiden salir a la calle, rebuscarse la vida, a usted lo están volviendo dependiente y a usted le están quitando las libertades. Cada colombiano es dueño de su tiempo, tiene 24 horas al día.
Verá cuántas veces quiere trabajar y dónde lo quiere hacer. Cada quien es libre y puede tener tanta plata quiera. Así de simple. ¿Solo con qué? Trabajando. Y hay gente, yo he visto como otros trabajan menos que yo y tienen mucho más que yo. Qué maravilla. Yo la verdad no he logrado tanto. Y lo digo haciendo gente que tiene una capacidad para innovar, para emprender, pero estos parásitos que creen que el Estado les tiene que regalar todo, no se dan cuenta que les están robando la libertad, que dependan del subsidio del gobierno, de la salud del gobierno, de la pensión del gobierno, no se están dando cuenta que les están robando la vida y que mañana que llegue otro gobierno que no va a ser socialista como este, se les va a acabar eso. Y por fin vamos a poder funcionar como sociedad, porque vaya a cualquier país desarrollado. En los países desarrollados no están regalando Eso es lo que genera los mercados, gobiernos plata. asistencialistas, ¿no? Claro, Eso es lo que gobierna la dependencia. pero hay gobiernos donde hay, mira países que tanto ellos admiran de Europa, ¿no? Es que en Europa pagan impuestos y se ve la plata, pero por supuesto es que se ve la plata. Primero porque no hay quien se la robe, ¿no? Primero eso. Segundo porque hay justicia y el que se la roba paga por ladrón. En Colombia no, en Colombia lo convierten en gestor de paz. ¿Se da cuenta? Es que nuestro problema es de crisis moral. Si no tuviéramos esta crisis moral, la gente iría al Congreso de la República a trabajar. No como Susana Boreal, que se ha ausentado no sé cuántas semanas por cuenta de unos temas psiquiátricos, porque no sé. Ah, bueno, además, ella, en medio de un debate de aprobación de la marihuana, que por fortuna no se aprobó para que fuera con fines recreativos, decía con toda naturalidad, es que yo soy Que consumidora y es lo hago todos los consumidora. días. Ay, pero Sí. ¿cómo va a ir consumiendo marihuana en el Congreso de la República, señora? Del ejemplo a los demás. Hay muchos jóvenes en este país que se han perdido en las drogas porque entraron por la marihuana y terminaron en drogas más duras. Eso no lo dice Mar Córdoba, eso lo dice la ciencia. Entonces, es el ejemplo. Y por ejemplo, ese cambio de moral que vemos en la política social, en la desigualdad, porque en últimas ellos no están planteando una igualdad, ¿no? Cada vez es a separarnos más, es a mimetizar los grupos para que cada vez seamos más distintos, confrontemos el uno con el otro y cada quien sea un parásito pegado a la teta del Estado. Entonces, entendiendo eso, ¿tú cómo sintetizarías en una palabra política social? Entre esas, pues, todos estos programas sociales, educación, desarrollo, Eso cómo es lo sintetizarías? populismo. Y populismo es anunciar una cantidad de cosas que son impracticables y que son inconducentes. Populismo. Sí, Y en total. cuanto a escándalos, ¿qué escándalo ha sido el más, digamos, mortificante para el colombiano? Además del No, de la unidad de gestión de riesgo, que creo que es el que más eco ha tenido. Pero ¿qué otro escándalo ha sido grande? no, Bueno, pues también tenemos topes electorales, ¿no? sí, El pero, ciento pero, nueve pero con digamos que lo eso que es uno pasó. de los tantos escándalos que Petro nos ha regalado. Pero por supuesto, tenemos la unidad de gestión del riesgo, lo que pasó con ollas comunitarias, lo que se ha pretendido hacer con las juntas de acción comunal, que es entregarles una chequera infinita de plata para que construyan vías terciarias, entreguen internet y den luz. Solamente a Petro se le cabe en la cabeza. Ellos no tienen capacidad ni técnica ni económica de poder adelantar esas obras. Pero por supuesto, es que lo que le importa a él no es que efectivamente esas cosas se pueden hacer, sino al contrario, lo que le importa es que nada se pueda hacer. El que crea que un comunista, un socialista, tiene en su idea la posibilidad de construir está loco, porque ellos solo quieren destruirlo todo, así que no esperemos nada bueno. ¿Y Eh, existe, Demar, desde tu punto de vista, alguna forma en la que el socialismo tenga uso racional, un uso racional, un pragma racional, como que se no, pueda llevar a cabo de forma lógica no, no o es no? ridículo, porque el hombre es lo que es. Nuestra Es naturaleza totalmente nos, utópico. nos impide eso. La naturaleza no es. Por eso los filósofos y luego los contractualistas se lo preguntaron. ¿El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? Y luego Thomas Hobbes dijo en el Leviatán, el hombre es lobo para el hombre, pero además había recogido ya algo que muchas décadas en el tiempo se habían dicho por parte de los filósofos, que habían planteado que ese era un falso dilema. El hombre no es pacífico, el hombre es aspiracional, el hombre quiere tener más, el hombre quiere avanzar, el hombre quiere libertad para poder hacer. Eso es lo que es el hombre. Mira, ¿por qué a estos comunistas les fascina Estados Unidos?
Yo no he visto a un comunista triste cuando va a Estados Unidos. Es más, son tan ilógicos, tan incoherentes estos comunistas colombianos que apoyan la dictadura en Venezuela, apoyan la dictadura en Nicaragua, apoyan la dictadura en Cuba. Y uno dice, hombre, pero por si les gusta tanto la dictadura de esos países, ¿por qué no se van a vivir allá? Ah, no, 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 eso es diferente. Lo que pasa es que, pues Es allá lo que ellos, uno ve con todas las personas que seguían a Kamala Harris, ¿no? Por ejemplo, que apoyaban tanto la dictadura, pero pues capaces de irse allá no eran. no, pero es que nadie quiere ir a hacer fila en un supermercado para que le den una libra de carne. Nadie quiere que le den un folleto con una cartilla que diga, usted tiene que comer carne los lunes y los domingos. No sé. Nadie quiere eso. La gente quiere libertad para comer lo que quiera, vestirse como quiera, ir a donde quiera, moverse como quiera. Libertad. Y eso es lo que se pierde cuando la gente cree que el Estado les tiene que pagar el estudio, la salud, les tiene que pagar la recreación, les tiene que pagar todo. No, el Estado no tiene por qué pagar. Usted paga impuestos para que haya infraestructura que le permita gozar de ciertas condiciones, que le permita tener seguridad. Pero aquí estamos en un barril sin fondo. Esto es un país donde se pierden 80 billones de pesos al año porque se los roban. Ay, que es que son los de la derecha que roban. ¿Cuál los de la derecha? Los de la izquierda roban y de frente. Hoy el gobierno de Petro ha hecho eso. Lo de la unidad de gestión de riesgo es parte de esa práctica. Mire, y con esto termino esta parte de un tema que tiene que ver con corrupción. Sandra Ortiz caminaba de la mano de Claudia López por el país, por Bogotá. Ambas gritaban, no más corrupción, vamos a hacer el referéndum anticorrupción. Nos costó casi 300.000 millones de pesos este referéndum. Ujú. Y hoy Sandra Ortiz está presa por corrupción. Ay, a ver, los izquierdistas, ¿a qué juegan? Entonces, ¿cómo lo sintetizarías tú a partir del último ejemplo? No, es que incapaces, incoherentes, ya lo dije, malos. Este es No, complicado. no, sí, es difícil, no, pero son gente mala. Solo una persona perversa le impide a los demás ser libres para que puedan hacer su propia vida. Gente perversa, mala, muy mala. Sí, no, no se me ocurre otra palabra. Perversa. Perversidad, es eso. De Mari, por ejemplo, ahorita nosotros estamos viendo un posible escándalo que llegue y es que nosotros tenemos un calendario prácticamente electoral para que se puedan llevar a cabo pues las elecciones aquí en el país. ¿Cómo se está siguiendo ese calendario? Porque tengo entendido que por lo menos el censo se tenía que haber hecho este año y no se hizo. Entonces, si nosotros no seguimos ese calendario, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo pues, eso puede llegar a estallar en otro escándalo para decir, no, no, es que no hay tiempo para hacer las elecciones o cómo se puede amañar eso? ¿Qué puede pasar? ¿Tú crees que va a ser un escándalo en el futuro? Yo lamentablemente creo dos cosas. La primera, y esta no tan lamentable, o bueno, sí lamentable, porque a fin de cuentas, qué bueno que alguien trabajara por Colombia. Hoy el país lo maneja seguramente Laura Sarabia o Armando Benedetti, porque el presidente permanece Es desconectado de la incapaz. realidad del país. Es incapaz. Y como es incapaz, no le alcanza como para poder poner inclusive su propio candidato presidencial, que puede ser María José Pizarro o Gustavo Bolívar, que de ahí no sale un profesional de ambos. O sea, realmente son personas demasiado elementales como para creer que van a manejar este país. Es que Eh, Petro es como si fuera un mini Biden, ¿no? Totalmente incapaz, perdido, incoherente, ya sí, se digamos, parecen mucho, incluso sí. mentalmente inestable para poder tener el manejo de un país, tanto que incluso se encontraba ¿no? como perdido en los discursos, cuando hablaba en los debates, y que ya lo único que hacía era dejar a Kamala Harris como la que lo dirigía, ¿no? Como la que lo llevaba. Llevemos al viejito a que haga esto, que haga lo otro. Kamala Harris de Petro es ahorita Sarabia. Claro, y que es la que maneja el Estado colombiano y es una persona que carece de mucho conocimiento del Estado y que lo ha manejado pues como ha podido. Pero obviamente aparece él y da órdenes y da instrucciones y esto termina siendo peor de lo que ya era.
Pero volvamos un poco a dónde estábamos con el tema de cómo va a ocurrir o qué va a pasar aquí. Primero, es una persona incapaz. Segundo, y esta es la parte que me parece positiva a mí, las cortes están intactas. Las cortes saben qué tienen enfrente. Y las cortes le han dicho las cosas que tienen que decirle a Gustavo Petro, no porque estén en contra de Petro, sino porque están a favor de la Constitución y la ley. Eso es demasiado importante. Yo creo en una transformación del país, yo creo que esta horrible noche va a pasar. Los pocos meses que le quedan a Gustavo Petro son terribles, son espantosos. Nada podía ser peor porque además de él ni de ningún comunista se puede esperar algo bueno, porque todos pretenden dañar las cosas que hay. Y va a quedar una gran tarea de reconstruir Colombia, pero obviamente esto es con todos conscientes de que aquí hay que dejar de un lado la rotulación de los candidatos y pensar en cuál es el mejor que no repita la historia que estamos viviendo. Y Demar, por ejemplo, en tema de presupuesto, que él dice que se nos está acabando el presupuesto para el próximo año, que llegamos en cero al próximo año, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, El país, ese es un seguramente el país ejemplo entre. bueno para decir qué va a pasar. El país va a entrar seguramente y este tipo lo lleva ya, lo llevará a un default. Vamos a terminar no pagando nuestros compromisos, vamos a volvernos un país mala paga. O sea, realmente vamos a caer en el peor de los clubes, ¿sabes? O sea, Petro nos puede llevar a una cosa diferente. Nos puede salvar la política monetaria del Banco de la República, que es fundamental, es independiente. Nos preocupa que Petro elija a dos codirectores que tiene que elegir el próximo año y que eso de alguna forma subvierta la independencia que tiene el Banco de la República. Esperemos que no pase porque eso fue lo que pasó con Ecopetrol y el resultado es el peor de la historia. Pero sí tengo mucha fe en las instituciones colombianas. Tengo fe que a pesar de los intentos por acabarlo todo, por destruirlo todo, Colombia es tan rica y tan poderosa que estos ladrones no han podido robársela del todo. Y tenemos país para rato y tenemos posibilidad de rescatarlo en el 2026. Bueno, me gustaría concluir con algunas preguntas que tú puedas responder. Creo que es bueno decir, confío en que el Estado se pueda mantener, pero ¿qué tanto confías tú, Demar, en los jóvenes que votaron y qué porcentaje crees que hay eh, de las personas que votaron por Petro y que van a votar, lo harían por la izquierda o lo harían por la derecha? ¿Lo harían otra vez por un socialista que es, además de incoherente, incapaz? ¿O crees que hay un cambio y va a haber un voto castigo? ¿Qué crees tú? Muy poco autocastigo, o bueno, lo tiene que haber. Voto castigo lo tiene que haber, lo tiene que haber. Yo creo que Petro es una persona que hoy tiene probablemente de sus 11 millones de votos, debe tener todavía 3 o 4 millones de votos de él todavía. Lo creo firmemente. Y el problema es que terminen convenciendo a uno de esos de centro, extremo centro, para convertirlo en presidente en voces de Gustavo Petro. Pero también creo que hoy la izquierda tiene una afinidad del 17% según las encuestas y la derecha tiene una afinidad del 23 al 25%. La derecha hoy es mayor que la izquierda. La gente en Colombia, Joseph, no se ha dado cuenta, pero la gente es más de derecha que de izquierda. Lo que pasa es que la gente no entiende ambos conceptos, no todo el mundo los ha entendido y suele decir cualquier cosa. La gente cree que ser de derecha, de hecho la gente, cuando yo escucho, yo estudio, yo dicto ciencia política y yo le digo a mis estudiantes cuáles son los espectros de la política. Y hay muchachos que me dicen a mí, existe la extrema derecha. Y yo les siempre les digo, bueno, ¿y eso cómo es? ¿Cómo es la extrema derecha? ¿Dónde está la extrema derecha? Y la gente no sabe definirme qué es extrema derecha, porque pues porque no existe. ¿Qué es extrema derecha? Extrema derecha es defender la vida, estar en contra del aborto. Extrema derecha es defender la libertad individual sobre la general frente al Estado. Extrema derecha es creer en la economía libre. Extrema derecha es defender la familia como núcleo esencial de la sociedad. Extrema derecha es propender por la propiedad privada, porque todos tengamos derecho a una propiedad privada. ¿Esa es extrema derecha? Pues la verdad es que nadie sabe qué es la extrema derecha. Pero yo sí creo que hoy el país se está dando cuenta que esto no era con el invento de una izquierda socialista, dañina, corrosiva, que lo que ha hecho es acabar y disminuir las posibilidades que teníamos de crecer como colombianos. Porque además Colombia, Joseph, no es un país de grandes empresas. Colombia en un 92, 95% es de MIPIMES, que hoy están preocupados por la reforma a la salud, por la reforma laboral, por la reforma pensional. Porque todas las reformas de Gustavo Petro
que él dice que van a ayudar al pueblo, lo que están haciendo es destruyendo las libertades y destruyendo lo que tanto tiempo nos costó construir. 30 años pasaron desde el Seguro Social y a esta gente se le ocurre que una gran idea es volver al Seguro Social. Es que es absurdo. Y Demar, ¿quién va a ser el heredero de Petro? ¿Quién va a ser el candidato de él? ¿Y con quién deberíamos tener cuidado para no seguir en esto? No sé, ellos son expertos en cinismo, la escuela de los cínicos, eso existió. Y en la escuela de los cínicos tienen esa capacidad de, aun cuando no han hecho absolutamente nada bueno, decir que todo lo han hecho de maravilla. Y hay un tipo que es coherente y le aplaudo la coherencia en algunos casos, que es Gustavo Bolívar, lo que no significa que me guste, es el más coherente de todos. El resto, hay una cantidad de gente que no tiene capacidades de nada. No, es que imagínese usted Francia Márquez candidata presidencial, uy, por Dios. O No, sea, sería terrible. y mire que, ojo con esto. Cuando uno dice estas cosas, dice, ay, es que usted ataca porque es negra. Bueno, pues yo no soy ningún blanco, bueno, yo no soy ningún ario. Eh, yo soy una persona que cree en la capacidad de la gente. Así de simple. El que esté preparado, que ayude a conducir a este país, pero que tenga el país en la cabeza y que no cree ni hable de resentimiento. Este país funciona el día que haya justicia y el día que haya un tipo tan capaz que diga, vamos a empezar a explorar y a explotar recursos naturales como nunca antes en la historia. Mira, Dubái llegó a lo que llegó gracias a eso y hoy se pueden dar el lujo de no utilizar petróleo. Y entonces nosotros contagiados, dice que porque el mundo se va a acabar. Colombia produce el 0,1% de la emisión de gases contaminantes del mundo. Por favor. Colombia no es importante. Dejemos de estar creyendo que es que por nosotros el mundo se va a salvar. No, tenemos que aportar y tenemos que hacer transición, pero no como Petro. Petro acaba de dejar de ir a la empresa más importante que manejaba dos parques eólicos en La Guajira. Los acaba de dejar de ir. Se fueron. Sí, entonces, ¿cómo va a ser la Y transición es- energética, no? por eso, Si por la eso es pura ruta, la mentira. ruta de transición energética se basa en vamos a mantener esto para poder suplir lo que no vamos a usar en petróleo. Porque son farsantes. Ellos no quieren ni revertir el cambio climático, ni salvar la vida, ni lograr la paz total, porque si quisieran la paz total, la única forma de lograr la paz es con justicia. Es lo que Petro no quiere aplicar. La única En forma cuanto de a lograr seguridad, la transición energética es utilizando los recursos que nos deja el petróleo, el gas y el carbón para invertir en parques eólicos, parques solares. No soy amigo de los parques solares, me parecen un pésimo invento. Eh, de cada kilovatio de energía solar solamente aprovechable es el 20%. O sea que el 80% se desperdicia, donde tú vas a tener una selva llena de sistemas solares paneles. que realmente no suman. Nosotros producimos más de un 70% de energía renovable a través de hidroeléctricas y aún así nos culpan de estar contaminando el mundo. ¿Qué tal? Somos el segundo o tercer país de América Latina con energías limpias más importantes en el mundo. ¿Por qué nos están haciendo creer que somos los más contaminantes? No lo somos, pero no significa que podamos serlo. Al contrario, lo que queremos es explotar hasta donde se pueda porque eso es una realidad. Ya todos tenemos que irnos pasando a otro tipo de energías, pero no así, no a las malas. Hoy Colombia está perdiendo la autosuficiencia. Tenemos que comprar gas, lo estamos pagando más caro gracias a la esquizofrenia de Gustavo Petro y de Irene Vélez, que nada positivo nos va a traer en la vida, absolutamente nada. Y vaya a saber usted, Joseph, si cuando Petro termine la presidencia, que así sea, Dios lo permita, que se vaya de este país y termine en Italia Amén. o en Francia con su familia, viviendo en un país capitalista, en un país del primer mundo, gastando a manos llenas después de haber hecho el daño que le hicieron a Colombia. ¿Cuál es la predicción de Demar Córdoba para los años que se vienen? Para este 2025, que estamos ya a días, el 2025, y para después de las elecciones. ¿Cuál es tu predicción, Demar? El próximo año la gente se va a dar cuenta de lo que los quizás no se dieron cuenta del error que cometieron. Va a ser un año de mucha conciencia de los colombianos, donde todos tendremos que haber atendido y haber visto hacia dónde tenemos que dirigir nuestra mirada ahora. Petro ya es el pasado. Petro es el peor gobierno y el más corrupto de la historia reciente de Colombia. Le ganó el de Samper. Petro quedará ahí, recordado por ser eso.
es cosa del pasado. Ese es el 2025, darnos cuenta o terminar de darnos cuenta, los que no se han dado cuenta, de qué es lo que pasó en Colombia y sufrir las consecuencias porque esto, Joseph, no va a afectar la clase media de este país como va a afectar tan fuertemente a los más vulnerables de Colombia, que son millones. Ese 36% que no come 3 veces al día se va a ver muy afectado por cuenta de un gobierno anarquista, ignorante, inoperante, incapaz. Lástima, qué duro, pero ellos se van a dar cuenta. Y en el 2026 viene la esperanza. Tenemos todo para ser una gran potencia de país. ¿De qué depende? De saber votar, tanto para el Congreso como para la presidencia de la República. Este país no puede seguir votando por bachilleres, por favor. Y me excusan los bachilleres. Por favor, estudien. Prepárense. Yo vengo de región, como ellos le llaman, de territorio, de Colombia profunda. Yo vengo de allá. No nací en Bogotá, no nací en una capital. Es más, mi departamento es uno de los más pobres de Colombia. Y gracias a un esfuerzo logramos llegar a Bogotá. Y trabajando y estudiando todos los días logramos hacer 2 carreras y 3 posgrados. Así que el cuento de que es que la gente pobre en este país no puede avanzar, me parece un cuento. Y se los digo desde la experiencia personal. Sí se puede. Y lo que viene para el 2026 es la esperanza de un país diferente. Un país donde se acaba el socialismo, donde empieza a formarse el capitalismo, donde empieza a haber libertades individuales y de producción para cada colombiano. Tenemos todo para ser una verdadera potencia. No como la que planteaba Gustavo Petro, que la única potencia que somos hoy es potencia en siembra de coca o potencia en siembra de criminales. Eso es lo que hay en Colombia. No, yo creo que podemos ser muchísimo más de lo que la gente cree. Bueno, Demar, pues creo que realmente para poder describir lo que ha pasado, no solamente este año, sino en todo lo que ha venido siendo el gobierno de Petro, es la incoherencia, lo incapaz que ha sido, el populismo perverso, porque fue la palabra que de pronto le da ese, ese acento, ¿no? A esta frase que estamos armando y es ese populismo perverso que ha habido por parte del gobierno de Petro. ¿Tú crees que se nos están acabando las libertades y vamos a quedar, ¿cómo lo digo?, esposados, amarrados de manos para las próximas elecciones? ¿O crees que Colombia se va a levantar más duro a buscar a un candidato Sí, yo distinto? creo, yo no, yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. ¿Y cómo tiene que ser este ¿Y, candidato? Quiero y, por, terminar. y por qué? Mira, eh, ¿por qué tengo esperanza? Porque yo lo dije, este gobierno es de inútiles, de ineptos, de incapaces. Si alguien cree que es que este es Chávez 2.0, no, no. Chávez era es que demasiado, el problema es que demasiado. no, Petro no fue juicioso, porque donde hubiera sido No, ni juicioso, lo fue, ni lo ha sido, ni tiene cómo serlo, ni ninguno de ellos. Ya te describí cómo es un comunista. Pues se levantan a las 10 de la mañana, toman todos los días, tienen vicios de una u otra cosa, y después es el reflejo de lo que le está pasando a Colombia, ¿no? y Comunistas en demás, cualquier por parte del ejemplo, mundo no les gusta trabajar porque creen que el trabajo es un castigo. y por ejemplo, ¿qué pasa cuando hacemos ese análisis, ¿no? Ese símil de decir, no, es que no fue como, como Chávez, digamos, con ese comunismo juicioso, el juicioso. ¿Tenemos que dar gracias a Dios de que no fue juicioso? Uf, total, total. Porque Menos mal, cómo estaría menos el mal, país en este menos mal momento que si era un hubiera sido incapaz. juicioso? No, pues ya lo hubiéramos perdido hace rato. Ya lo hubiéramos perdido. Sí, Bueno, no, no. O sea, de hecho, yo quiero mira, saber, un comunista serio, yo lo catalogo como comunista porque tiene unos rasgos de eso y le gustan además. Es Lula da Silva, uno de los presidentes más queridos del Brasil. Y hoy vuelve a ser presidente gracias a eso, a que lo quisieron tanto. Pero hoy no lo quieren ver, porque es que ningún comunista es para siempre. O sea, el comunismo se acabó. A ver, si ustedes quieren entender cómo funciona el comunismo, recuerden cómo era el muro de Berlín y qué pasaba en Occidente y qué pasaba en Oriente. Recuerden las condiciones de Oriente en el muro de Berlín y cómo vivían los de Occidente y cómo se desarrolló Occidente mientras Oriente no lo lograba.
Y si creen que el comunismo funciona, pues vean por qué no funciona Venezuela, Cuba, por qué no funcionó Bolivia, por qué se estancó Ecuador, por qué se murió la Argentina durante tanto tiempo y ahora se rescata gracias a Milei. Revisen. Y ahí se van a dar cuenta que esto no es regalándole a todo mundo ni creyendo que el Estado es el papá de todos. No, esto es trabajando cada quien por su cuenta. Recuerda aquella frase, no preguntes qué hace el Estado por ti, dime tú qué has hecho por el Estado. Esto es trabajando, esto es construyendo entre todos, pero no es a punta de regalos. Y Demar, ¿cuál es que quiero entender para dejarle el mensaje a la gente de cuál es el candidato que necesita Colombia? ¿Cuáles son las características del candidato que necesita Colombia para las próximas elecciones y que puede salvar el país y proteger las libertades que nosotros merecemos en un Estado de derecho? Lo primero, el candidato que rescate a Colombia tiene que ser uno que entienda la importancia de la libertad y la importancia de la justicia para que haya desarrollo en un país. Tiene que ser una persona que conozca el país, que conozca cada territorio, que piense que no es lo mismo lo que le pasa a la gente del Chocó con la que le pasa a lo de la Guajira. Porque el problema de estos comunistas es que creen que todo el mundo vive el mismo problema y no es así. Tenemos todos dificultades muy diferentes, muy complejas. Y hay que tomar el país por sectores para irlo rescatando, irlo ayudando. El que quiera ser presidente de Colombia tiene que ser una persona preparada, una persona que haya estudiado, una persona que tenga el país en la cabeza, una persona que entienda de economía, que entienda de fuerza pública, que entienda de derecho, que entienda de Estado. Tiene que ser un estadista. Y ese es el que tenemos que ir buscando, o la que tenemos que ir buscando. Yo creo que el próximo presidente de Colombia será una mujer, no tengo duda, no le voy a dar nombres, pero va a ser una mujer. Creo en eso. Creo que ya es Ya hora de nos que las vamos haciendo mujeres idea. yo creo que es hora de que las mujeres tomen el control de esto. Me parece una extraordinaria oportunidad porque además la mujer tiene un instinto de conservación y de administración único. Joseph, en la casa donde hay una mujer, las cosas funcionan como un reloj. Todo está organizado, todo está debidamente ubicado, todo está debidamente casado para que no se pierda nada ni del presupuesto, ni de los alimentos, ni de lo que hay en la casa. La mujer tiene es avanzada frente al hombre a la hora de administrar. Mira, ejemplos. A mí me fascina Margaret Thatcher. Me fascina. Angela Merkel. Inclusive Michelle Bachelet, siendo tan socialista como es ella. La mujer debe tener oportunidad en este país. Qué artera la gente que cree que porque es hombre puede. No, no, no. Las mujeres pueden. Y ojalá sea una mujer. Chévere que sea una mujer. Y ojalá esa mujer sea de derecha, porque yo soy de derecha, entonces yo quiero una mujer que sea de derecha, obviamente. Yo no quiero una mujer de izquierda. Y ojalá la gente vea que hay una mujer que tiene muchas posibilidades seguramente, que es Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y pues pregúntense y vean Bogotá. ¿Qué dejó en Bogotá como para creer que puede hacer algo diferente por Colombia? La Es que misma lo cosa. mismo pasó con Petro aquí en Bogotá, ¿no? Igual, Porque igual. Bogotá la teníamos repleta de basura, repleta de inseguridad, con ladrones regados por todo lado, y la gente de otros lados no entendía lo que había pasado aquí en Bogotá, y la gente de Bogotá parecía que se le olvidó absolutamente todo, como ellos apelan al sentimiento, pues eso fue top of heart, se les metieron en el corazón y a punta de recordación de marca metida en el corazón, ellos ganaron las elecciones así. Y a la gente se le olvida, la gente no tiene memoria. ¿Cuál es el mensaje que tú tienes primero para los jóvenes de Mar y después para todos los papás que tienen un conflicto tal vez político en la casa, donde esta idolatría por la rebelión, por la revolución, por los mártires de todas estas luchas que ellos tienen por los derechos supuestamente? ¿Cuál es el mensaje que tú tienes tanto para los niños, para los jóvenes, para los adultos jóvenes, como para los adultos que en ellos recae la responsabilidad de preservar las libertades en el país? Mire, para los jóvenes, Joseph, que ojalá no crean nada de lo que yo dije. No crean nada de lo que yo dije. Por favor, vayan a leer, lean, instrúyanse.
Tengan ustedes su propia idea de lo que le pasa a este país. Si quieren, apóyense en algunos textos de los que hablamos aquí indistintamente. Si quieren entender un poco cómo funciona la política, léanse de Álvaro Salón Becerra, El pueblo nunca le toca, por ejemplo. Léanse a George Orwell con 84. 1984, que es el libro que Joseph me refirió varias veces, Gran Hermano, The Big Brother. Léanlo. Lean también a Kafka para que vean lo absurdo de ciertas decisiones. No me crean nada, lean, lean, lean. Y empiecen por leerse el mito de la caverna, para que entiendan ustedes qué pasa con la persona que no, que ignora las cosas y que termina después. Lean. Ese es el primer mensaje, leer. Y por supuesto, conocer la historia, muchachos. Si ustedes no conocen la historia, están condenados a repetirla irremediablemente. Y el mensaje para los padres, señores papás, se los dice un padre de familia, el ejemplo edifica, el ejemplo forma. Si usted es un ciudadano que se ha sabido comportar y ha sabido decirle a sus hijos qué es bueno y qué es malo, sus hijos no tendrían por qué estar en una situación diferente. Enséñales con el ejemplo. No hay nada mejor que eso, porque la cantaleta no sirve para nada, ¿saben? Lástima, la cantaleta no sirve. Usted puede sentarse horas y horas, pero cuando una persona está estupidizada, no hay nada que la saque de allí. Por eso lo mejor es el ejemplo. ¿Le gusta vivir en comunismo? ¿Cuántos hermanos somos? ¿Tres? Ah, bueno, hágame un favor, deme esos 10.000 pesos y voy a repartirle a cada uno de a 3.000 y 3.333 pesos para que vea usted qué es comunismo. Ese día lo va a entender. Claro. Ah, que le parece que el Eso es muy, capitalismo es muy de una la barbarie. economía. Venga, trabaje, trabaje y yo le voy a ayudar a usted. Usted trabaja, yo le pongo una parte del salario también para que entre los dos hagamos capitalismo. Fundemos un emprendimiento, compremos una bicicleta, una Se nos fue la onda motora. nuevamente de mar. Cómprele libros a sus hijos para que no salgan socialistas. Bueno, es una buena conclusión. Demar, te agradezco mucho por tu tiempo, por tu conocimiento. Ojalá más profesores que inciten a no solamente quiero que me entienda, sino quiero que entienda al mundo. Es una muy buena enseñanza y ojalá más profesores tuvieran ese ejemplo. Para todas las personas jóvenes que nos escuchan, para todos los padres, y hay que tener una cosa clara y es que Platón lo decía, aquel que se desentiende de la política está condenado a ser gobernado por los peores hombres. Te agradezco mucho, Demar, por este balance que hiciste, que te acompañé yo a hacer sobre este año y también sobre lo que va a pasar. Me gustaría que tuviéramos más espacios así, que mucha más gente se diera cuenta de cómo el conocimiento puede llegar realmente a impactar en la vida de una persona para instruirlo, para guiarlo, en un gobierno que fue incoherente, incapaz y con un populismo perverso. Gracias a ti por este espacio, por darme la oportunidad de expresarme con la gente que te sigue, que te escucha. Espero que sea de alguna ayuda o por lo menos que sirva para dilucidar lo que viene para Colombia y por supuesto para que tomemos cartas en el asunto y seamos actuantes en la política colombiana. Muchas gracias y un feliz día. Gracias a ti, Demar, por el espacio, por tu conocimiento y por tu tiempo. Recuerden, amigos, que lo que no se hace a tiempo, el tiempo no lo perdona y no nos estamos jugando cualquier cosa, nos estamos jugando nuestra libertad. Muchas gracias.